La selva centroamericana respiraba con una vida malévola. La humedad se aferraba como la muerte misma. Los mosquitos zumbaban sus canciones ebrias de sangre. Y en algún lugar de aquel infierno verde, disparos esporádicos crepitaban como huesos quebrándose. Ya estás perdida, novata. La risa de las focas canosas rasgó el aire opresivo, rezumando desprecio. La cámara la enfoca, a la recién llegada, silenciosa, con los ojos fríos como el acero invernal. Su mano descansa sobre el cuchillo de combate en su cadera, los dedos firmes a pesar del caos que estalla a su alrededor. Deja a Russell. Sombras enemigas se materializan de la pesadilla verde. Pero en lugar de entrar en pánico, simplemente ajusta su mira. Una respiración, un disparo. El primer objetivo cae en absoluto silencio. Ella no pertenecía allí. Eso era evidente para cada guerrero curtido en 1000 batallas del equipo Bravo. Sin tradición militar familiar, sin reputación legendaria, sin respeto ganado con sangre y sacrificio, solo una carga más con botas de combate demasiado grandes para sus pies. «Quédate atrás, novata», gruñó la sargento Martínez durante la reunión previa a la misión. «Intenta no tropezarte con tu propia sombra». Los demás se rieron entre dientes. Jackson, el experto en demoliciones con brazos como troncos, negó con la cabeza. Los mandos se volvieron locos al mandarnos a una niñera. Ni siquiera lleva todo el equipo, susurró Torres, la médica del equipo. Probablemente no aguante el peso. La llamaban novata, nunca por su nombre, como si usar su designación real pudiera legitimar su presencia entre estos depredadores supremos de la guerra. Ella absorbió su actitud burlona, sin decir nada, tomando notas en una libreta de campaña desgastada mientras planeaban su ruta de inserción. «¿Qué está escribiendo?», preguntó Martínez, mirando por encima de su hombro. «Cartas de amor a mamá». Más risas. Pero ella siguió escribiendo, trazando mapas del terreno, anotando patrones de viento, calculando líneas de visión con la precisión metódica de alguien que entendía que los detalles marcaban la diferencia entre respirar y desangrarse en tierra extranjera. No se percataron de cómo se movía por la jungla sin mover una sola hoja. No se percataron de la cicatriz descolorida en sus nudillos, de esas que se ganan en combates cuerpo a cuerpo donde la piedad era un lujo que nadie podía permitirse. Y cuando el lejano disparo resonó entre las copas de los árboles, no vieron cómo sus pupilas se dilataban con reconocimiento, no con miedo. «Prueba de radio», se oyó una voz crepitante en sus comunicadores. «Equipo Bravo, informen de estado». Martínez. Micrófono de Kea. «Bravo, en pie. Estamos a 2 kilómetros del objetivo. Los novatos apenas nos siguen el ritmo». Se ajustó las correas de la mochila y siguió avanzando. Sus botas se agarraban a las rocas cubiertas de musgo, que habrían hecho caer a cualquier otro soldado al barranco. El equipo se desplegó en formación táctica, con las armas listas y todos los sentidos alerta ante la emboscada que presentían. «Movimiento 300», susurró Jackson. «Lo veo», confirmó Martínez. «Manténganse alerta, chicos». La estática llenó sus radios. La selva quedó en un silencio antinatural. Ni pájaros, ni insectos, solo el sonido de su propia respiración y el lejano susurro de las hojas con el viento, que de repente parecía demasiado quieto. «Nos están vigilando», murmuró Torres. Levantó la vista de su cuaderno, sus ojos de acero invernal escudriñando el laberinto verde que las rodeaba. «Por primera vez desde la inserción», dijo. «Entramos en su zona de muerte hace 20 metros». «¿Qué?». Martínez se giró bruscamente. La radio crepitó con interferencias y luego se apagó por completo. En el silencio opresivo que siguió, comenzaron a moverse sombras entre los árboles. No eran sombras, sino hombres armados, con paciencia y la ventaja de jugar en casa que convertía la jungla en cementerio. «Contacto a la izquierda», gritó alguien. La primera granada explotó a 5 metros. El infierno estalló en verde y dorado.
Las ondas de choque de las granadas los golpearon como un puño invisible, rociando al equipo con hojas destrozadas y tierra humeante. El fuego de las armas automáticas sembraba la muerte entre las copas de los árboles. La corteza estallaba de los árboles, las balas rebotaban silbando en las rocas. Recibiendo fuego. Recibiendo fuego. La voz de Jackson se quebró por encima del caos mientras se lanzaba tras un tronco caído, su rifle repiqueteando en respuesta. Martínez intentó reagrupar a su equipo disperso. Fuego de respuesta. Ha cubierto. Pero el enemigo había elegido bien su posición. Los fogonazos de los disparos desde posiciones elevadas creaban un fuego cruzado letal que convertía cualquier dirección en una potencial aniquilación. Los SEAL, a pesar de su entrenamiento y experiencia, se encontraban atrapados como cazadores novatos que habían caído en la trampa de un experto. «Estamos aislados», gritó Torres, pegándose a una roca mientras las balas impactaban contra la piedra a centímetros de su rostro. «No puedo moverme». «Revisen la munición», exigió Martínez, aunque su propio cargador ya estaba casi vacío. «Me quedan 30 balas», informó Jackson, con el sudor corriéndole por la cara mientras abría fuego de supresión hacia una posición enemiga. «Lo mismo digo», añadió Torres con gravedad. La novata había desaparecido misteriosamente durante el contacto inicial. Probablemente huyendo asustada, pensó Martínez con amargura. Otra recluta inexperta que se derrumbó cuando empezó el tiroteo. «Retirada», ordenó finalmente, con un tono de derrota. «Estamos perdidos si nos quedamos aquí». Fue entonces cuando lo oyeron. Un solo disparo de fusil desde algún lugar más allá de su perímetro. Calibre diferente, cadencia diferente, preciso. Una de las ametralladoras enemigas enmudeció. «¿Qué demonios?». Jackson levantó la cabeza, intentando localizar la fuente del fuego. Otro disparo. Limpio, quirúrgico. Una segunda posición enemiga dejó de disparar. Se movía como humo por la selva, cada paso calculado, cada respiración sincronizada con el ritmo del bosque. Mientras sus compañeros se habían centrado en la potencia de fuego, ella había estudiado el tren durante su aproximación, memorizando las líneas de visión, observando los patrones del viento, identificando las corrientes naturales. Senderos que le permitirían fundirse con la selva. El comandante enemigo ladraba órdenes en español, intentando coordinar a sus dispersos combatientes. Lo veía claramente a través de su mira telescópica. Un hombre corpulento, con galones de sargento y la arrogancia de quien jamás se había enfrentado a un fantasma con botas de combate. Su dedo encontró el gatillo. Presión firme. El hombre cayó a mitad de la frase. El caos se extendió entre las filas enemigas. Sin su comandante de campo, la disciplinada emboscada comenzó a fragmentarse en grupos confusos de combatientes disparando a sombras. Aprovechó la confusión, cambiando de posición tras cada disparo, sin quedarse nunca en un mismo sitio el tiempo suficiente para que el fuego de respuesta la alcanzara. Un centinela se giró justo a tiempo para verla emerger de detrás de un enorme árbol de cropia. Abrió la boca para gritar una advertencia, pero su cuchillo de combate le abrió la garganta. Cayó en silencio, su arma resonando contra el suelo del bosque. «¿Desde dónde dispara?», susurró asombrado uno de los supervivientes de las SALS mientras otro artillero enemigo caía de su escondite. Martínez sintió algo. No había experimentado nada parecido desde su primer despliegue. Esperanza. Verdadera esperanza. Nítida y brillante como una bengala en la oscuridad. El enemigo comenzaba a entrar en pánico. Voces resonaban en varios idiomas: español, portugués, lo que parecían dialectos locales. Eran mercenarios, no soldados, y los mercenarios huían cuando la situación se volvía en su contra. Ella apareció al borde del perímetro defensivo como un espectro surgido de la niebla de la selva. La sangre le empapaba el hombro izquierdo, donde la metralla la había alcanzado, pero su rifle permanecía firme, sus movimientos fluidos y letales. «Fuego de cobertura», gritó,
las primeras palabras que pronunciaba desde que comenzó la emboscada. Sus compañeros no dudaron. Jackson acribilló las posiciones enemigas restantes mientras Torres y Martínez maniobraban para ponerse a cubierto. Pero ahora la seguían, respondiendo a su evaluación táctica del campo de batalla. Avanzó, rifle en mano, y los mercenarios supervivientes parecieron presentir que algo fundamental había cambiado. No era la novata asustada que esperaban encontrar acurrucada tras un árbol. Esto era algo completamente distinto, una depredadora que había estado fingiendo ser la presa hasta que llegó el momento oportuno. El último punto fuerte del enemigo era un nido de ametralladoras pesadas construido alrededor de las raíces expuestas de un enorme árbol de caoba. Lo estudió durante 30 segundos, calculando ángulos y distancias, y luego sacó una granada de fragmentación de su chaleco. «Preparados para movernos», les dijo a sus compañeros. La granada describió un arco en el aire verde, girando sobre sí misma, y detonó justo donde debía. El nido de ametralladoras estalló en humo y llamas, obligando a los últimos defensores a buscar refugio, que ya no existía. En el repentino silencio que siguió, permaneció de pie entre la cordita que flotaba en el aire y la niebla de la jungla, con la sangre oscureciendo su uniforme, sus ojos escudriñando en busca de cualquier amenaza restante. Detrás de ella, 4 SALS de la Armada, curtidos en 1000 batallas, la miraban en absoluto silencio. Ninguno de ellos reía ahora. Jackson fue la primera en notarlo. Un parche rasgado en su chaqueta, donde la metralla había atravesado la tela. Debajo del desgarro, apenas visible, estaba la insignia descolorida de una unidad que oficialmente no existía. Unidad que había sido disuelta hacía 3 años después de que una operación clasificada fracasara en las montañas de Afganistán. «Jesucristo», susurró, con un destello de reconocimiento en los ojos. «No eres una novata». Ella no respondió, simplemente recargó metódicamente su rifle y escudriñó la jungla circundante en busca de cualquier amenaza superviviente. Pero Jackson ya había visto ese parche antes en reuniones informativas clasificadas que se suponía que no debía recordar. Fuerza Operativa Ripe, la unidad fantasma que se encargaba de misiones demasiado delicadas para las operaciones especiales regulares. «¿Cuál es tu verdadero nombre?», preguntó Martínez, con una voz que denotaba un respeto que no había estado presente hacía una hora. Finalmente, ella lo miró. Esos ojos de acero invernal guardaban recuerdos de operaciones que nunca llegarían a los informes oficiales. ¿Importa ahora? Los recuerdos volvieron a inundarla. No los suyos, sino las leyendas que se susurraban en los círculos de operaciones especiales. Historia sobre una operadora que había sobrevivido 21 días sola en el Amazonas después de que su extracción fracasara. Relatos de ataques quirúrgicos en lugares que no existían en los mapas, llevados a cabo por soldados que, según ellos, nunca habían nacido. Historial militar. La operación en el Amazonas, dijo Torres lentamente. Aquella en la que toda la cúpula de un cártel de la droga desapareció de la noche a la mañana. Eras tú. Recordó las palabras de su instructor durante aquel entrenamiento infernal en la selva más implacable del mundo. La selva no te mata. Te mata el miedo. Había aprendido a convertir el infierno verde en su aliado, a integrarse en su ritmo salvaje hasta volverse indistinguible del entorno que se cobraba la vida de los guerreros menos hábiles. Pero eso había sido antes. Antes de que la unidad se disolviera, antes de las historias de tapadera y las nuevas identidades, antes de que se ofreciera voluntaria para esta misión, aceptando las burlas y la falta de respeto porque, a veces, el mejor camuflaje era ser exactamente lo que la gente esperaba ver. Una nueva oleada de combatientes enemigos se acercaba desde el este. Podía oír sus torpes movimientos entre la maleza, las botas chapoteando en los arroyos ocultos, el equipo resonando contra las ramas. No eran los mercenarios experimentados de la primera oleada. Eran reclutas, probablemente milicianos locales obligados a servir. «Contacto a 200 metros al este», dijo. Informó, cargando un nuevo cartucho. «¿Cuántos?», preguntó Martínez,
aceptando su evaluación sin cuestionarla. Ahora, 8, tal vez 10, moviéndose en formación dispersa. Ella ya se movía, deslizándose entre los árboles como el agua, buscando su camino cuesta abajo. Los demás la seguían, ya sin preocuparse por no perder de vista a la novata que podría retrasarlos. Les preocupaba perder de vista a la profesional que los mantenía con vida. El enemigo que se acercaba tenía una ventaja significativa: superioridad numérica y munición fresca. Pero habían cometido el error de entrar en su dominio, la Catedral Verde, donde ella había aprendido a cazar depredadores alfa que habían olvidado que podían convertirse en presa. El primer recluta murió sin saber que le había golpeado. Un solo disparo desde 150 metros le atravesó el torso. Sus compañeros se dispersaron, buscando refugio tras árboles demasiado pequeños, en barrancos demasiado pequeños. Ella comenzó la destrucción sistemática de su capacidad de combate. Sin prisas, sin emociones, solo la aplicación profesional de la fuerza letal con precisión quirúrgica. Cada disparo cuidadosamente calculado, cada movimiento planeado con 3 pasos de antelación. Pero el comandante enemigo tenía experiencia. Reunió a sus combatientes supervivientes y los organizó en un asalto coordinado que la obligó a retroceder hacia la posición de su compañero. Las balas silbaban cerca de su cabeza, la corteza de los árboles estallaba a su alrededor y sintió el sabor familiar a cobre en la boca, señal de adrenalina y de la proximidad de la muerte. Fue entonces cuando tomó la decisión que definiría su legado. En lugar de replegarse a un lugar seguro, rompió la cobertura y cargó directamente hacia la posición más fuerte del enemigo. Un asalto desesperado, aparentemente suicida, que los tomó completamente desprevenidos. El fuego de las armas automáticas llenaba el aire a su alrededor mientras corría a través de su zona de fuego. Pero había calculado los ángulos, contado su munición, cronometrado sus ciclos de recarga. Su rifle se vació. Sacó su arma corta sin detenerse. También se vació. Finalmente, sacó la granada de fragmentación de su chaleco, la última, y se lanzó a la posición de combate del enemigo mientras la espoleta salía disparada tras ella. La explosión envió humo y llamas a través de la copa de los árboles de la jungla. Cuando se disipó, se encontraba sola en medio de la devastación. La sangre brotaba de múltiples heridas, el uniforme desgarrado y chamuscado, pero seguía viva. Detrás de ella, los 4 Seal que se habían burlado de ella apenas unas horas antes permanecían en un silencio atónito. Habían presenciado algo que los atormentaría en sueños e inspiraría sus pesadillas durante años. La transformación de una novata silenciosa en un ángel vengador de la muerte. Martínez fue el primero en hablar. ¿Te han herido? Ella se revisó metódicamente. Metralla en el hombro, una herida superficial en el muslo izquierdo, incontables cortes por la metralla. Nada que pusiera en peligro su vida de inmediato. Estoy bien, respondió, con el mismo tono monótono que había usado para responder a sus burlas durante la reunión informativa. Pero Jackson la miraba de otra manera. Ahora todos lo hacían. Esto no era solo respeto profesional. Era algo más profundo. El reconocimiento a una guerrera que lo había sacrificado todo para asegurar que sus compañeros volvieran a casa con vida. Había convertido una muerte segura en una victoria total. Pero el precio estaba escrito en la sangre que empapaba su uniforme y en el agotamiento que la abrumaba. Tenemos que llegar al punto de extracción, dijo, mientras se dirigía hacia el lugar designado. Zona de aterrizaje. Ninguno discutió. Simplemente siguieron a la mujer que ya no era una novata, que jamás volvería a ser subestimada y que acababa de escribir su nombre en la historia secreta de las operaciones especiales con balas y sangre. La extracción en helicóptero se produjo al amanecer. Sus rotores batían como truenos mecánicos entre las copas de los árboles de la selva. Para entonces, la noticia ya se había extendido por la red de mando táctico. La emboscada que debería haber aniquilado al equipo Bravo se había convertido en un ejemplo perfecto de cómo un solo operador podía revertir una situación imposible.
Pero no hubo vítores cuando subieron a bordo del helicóptero de extracción. Ni palmadas en la espalda ni historias de guerra llenas de adrenalina. Solo el profundo silencio de hombres que habían presenciado algo que desafiaba todo lo que creían saber sobre la guerra. Martínez estaba sentado frente a ella en la bodega del helicóptero, observando cómo el médico atendía sus heridas. Ella soportó la aguja y el hilo sin inmutarse, con la mirada fija en algo más allá del casco vibrante de la aeronave. Él quería decir algo, una disculpa, un reconocimiento, cualquier cosa para acortar la distancia entre el desprecio y la realidad. Él le había demostrado respeto y ella se lo había ganado. En lugar de eso, simplemente asintió. Un único y lento gesto de reconocimiento que cargaba con el peso de todo lo que habían vivido juntos. Jackson hizo algo aún más significativo. Metió la mano en su bolsa de equipo y sacó su propio cuchillo de combate, una hoja personalizada que había llevado consigo durante 3 despliegues, y lo colocó en silencio junto a su equipo. Sin palabras, sin ceremonia. Solo el tributo de un guerrero a otro guerrero. Torres, el médico, terminó de suturarle la herida del hombro y se sentó sobre los talones. «Vas a tener unas cicatrices impresionantes», dijo. «Ya las tengo», respondió ella en voz baja. El suboficial superior del equipo, un veterano curtido llamado Phillips que había permanecido en silencio durante toda la misión, finalmente habló. «Llevo 22 años en esto», dijo, con la voz apenas audible por encima del ruido del motor del helicóptero. «Nunca he visto nada igual a lo que hiciste ahí dentro». Ella no respondió a los elogios. No explicó su pasado ni justificó sus acciones. Simplemente limpió su rifle, revisó la munición que le quedaba y se preparó. Para el informe posterior a la operación, como si transformar una emboscada en una masacre fuera algo rutinario. Pero algo fundamental había cambiado en la dinámica entre ellos. Al aterrizar en la base de operaciones avanzada, los demás SALS se agruparon a su alrededor, no para proteger al eslabón débil, sino para mostrar solidaridad con su miembro más letal. La noticia de la operación se extendió por la base como la pólvora, pero no como suelen crecer las leyendas militares. No hubo historias adornadas ni exageraciones, solo conversaciones tranquilas entre operadores que entendían que algunas cosas trascendían la experiencia militar común. «Oí que el equipo Bravo sufrió mucho ayer», comentó alguien en la fila del comedor. «Sí, pero todos regresaron», fue la respuesta. La novata le salvó el pellejo. «Novata. Esa chica nueva. No es nueva y definitivamente no es una novata». El comandante de la base quería un informe completo, por supuesto, informes de bajas, resúmenes posteriores a la acción, lecciones aprendidas para futuras operaciones. Pero cuando pidió detalles sobre cómo una sola operadora había eliminado a todo un pelotón enemigo, las respuestas del equipo fueron extrañamente uniformes. «Hizo lo que había que hacer», informó Martínez. «Tácticas de guerra urbana de manual». Jackson añadió, «sin riesgos innecesarios», concluyó Torres. Estaban protegiendo su historia, manteniendo los detalles clasificados, no por protocolos de seguridad, sino porque entendían que algunos actos de heroísmo eran demasiado puros para ser diseccionados por analistas de inteligencia y oficiales que nunca habían sentido el silbido de las balas enemigas. Más tarde esa noche, presentó su propio informe. 3 páginas, objetivo, sobrio. Al leerlo, alguien podría pensar que la misión había sido una patrulla rutinaria con un contacto mínimo con el enemigo. Se había borrado de la narración como si su presencia hubiera sido incidental para la supervivencia del equipo, pero sus compañeros sabían la verdad. Y en el lenguaje tácito de las operaciones especiales, se aseguraron de que todos los demás también lo supieran. Cuando llegaba personal nuevo a la base, se les informaba discretamente sobre la operadora, que no hablaba mucho, pero podía convertir situaciones imposibles en bajas enemigas. Las advertencias no eran para evitarla. Eran para no subestimarla. Trátenla como a cualquier otro operador, era la advertencia. Un mensaje coherente, porque eso es lo que ella es.
3 semanas después de la operación en la jungla, desapareció de la lista oficial. Sin fanfarria, sin ceremonia de despedida formal, solo una litera vacía en una orden de traslado que clasificaba su nuevo destino con tanto secretismo que ni siquiera sus antiguos compañeros sabían a dónde había ido. Pero su ausencia no hizo más que acrecentar su leyenda. En la comunidad de operaciones especiales, la reputación se extiende por canales que no aparecen en ningún organigrama. Conversaciones discretas en instalaciones seguras. Asentimientos de reconocimiento entre operadores que nunca han servido juntos, pero que comparten el vínculo de haber enfrentado la muerte en tierras extranjeras. Recuerden a esa novata en el patio de la IP centroamericana, se convirtió en la frase inicial de historias que se volvían más increíbles con cada repetición, aunque de alguna manera nunca se apartaban de la verdad. Los detalles eran demasiado extraordinarios como para necesitar adornos. El sargento mayor Rodríguez, un veterano con más despliegues en combate que ejercicios de entrenamiento la mayoría de los operadores, se encontró defendiendo su leyenda ante los escépticos recién llegados. ¿Creen que es imposible? ¿Crees que una sola persona no puede revertir una emboscada? Se inclinó hacia adelante, aferrando su taza de café con las manos llenas de cicatrices. He visto los informes posteriores a la acción. He hablado con los que estuvieron allí. Sucedió exactamente como lo contaron. La historia se extendió más allá de la comunidad de operaciones especiales. Analistas de inteligencia cuchicheaban sobre la misión clasificada en la que una fuerza enemiga entera había sido eliminada por lo que parecía ser un solo operador. Oficiales que jamás habían oído un disparo en combate se encontraron estudiando manuales tácticos, intentando comprender cómo tal reversión era teóricamente posible. Pero en los bares frecuentados por SALS, Rangers y operadores de la Fuerza Delta en servicio activo, su historia tenía un propósito diferente. Se convirtió en un recordatorio de que los enemigos más peligrosos a menudo eran los que no parecían peligrosos en absoluto. Nunca juzgues a un operador por su reputación, se convirtió en un lema no oficial. Júzgalos por lo que hacen cuando todo se complica. Los nuevos reclutas que ingresaban al entrenamiento de operaciones especiales escuchaban versiones edulcoradas de su historia durante las clases teóricas. Estudios de caso anónimos sobre la importancia de la flexibilidad táctica y la iniciativa individual. Sus instructores nunca mencionaron su nombre ni su género, pero el mensaje era claro: la persona más callada de tu unidad podría ser quien te salve la vida. Martínez, ahora jefe de equipo, descubrió que había desarrollado un sesgo inconsciente hacia los operadores silenciosos bajo su mando. Aprendió que las voces más fuertes no siempre eran las más poderosas, y que el respeto debía ganarse con hechos, no asumirse por la reputación. Antes creía que podía reconocer a un guerrero al otro lado de la habitación, le confesó a Jackson durante una reunión informativa sobre un despliegue años después. Resulta que buscaba las cosas equivocadas. Jackson asintió, comprendiendo de inmediato. Ella cambió mi forma de evaluar a las personas. Me hizo darme cuenta de que algunos de los operadores más peligrosos son aquellos a los que ignorarías por completo. Su historia se convirtió en una herramienta de enseñanza, aunque ella nunca lo supo. Psicólogos militares estudiaron el incidente como ejemplo de cómo la debilidad percibida podía convertirse en ventaja táctica. Sociólogos lo examinaron como un caso de estudio sobre el sesgo de género dentro de las unidades de élite. Instructores tácticos lo utilizaron para demostrar cómo la iniciativa individual podía superar la superioridad numérica y de potencia de fuego. Pero para quienes habían servido a su lado, el análisis no daba en el clavo. No habían presenciado un caso práctico ni una lección. Habían visto a una guerrera rebelarse cuando sus compañeros más la necesitaban. Pasaron los años. Surgieron nuevos conflictos en distintos escenarios. La comunidad de operaciones especiales evolucionó, se adaptó, afrontó nuevos desafíos y forjó nuevas leyendas. Pero en los momentos de tranquilidad entre misiones, cuando los operadores se reunían para compartir historias que jamás aparecerían en los informes oficiales, su nombre seguía apareciendo.
¿Qué había sido de aquella mujer de la operación en la jungla? Seguía ahí fuera, en algún lugar, probablemente haciendo lo que siempre había hecho, mantener un mundo un poco más seguro. La verdad era más simple y más compleja de lo que sugería la leyenda. Había encontrado su lugar en la maquinaria de la defensa nacional. No en el centro de atención, sino en las sombras, donde el trabajo más importante lo realizaban personas cuyos nombres jamás figurarían en los libros de historia. Se había convertido exactamente en lo que siempre había sido, una guerrera profesional cuyos actos hablaban más fuerte que cualquier palabra. La diferencia era que ahora, por fin, la gente la escuchaba. Su legado no se forjó en medallas ni condecoraciones, sino en el silencioso respeto de sus compañeros, quienes comprendían que la verdadera fortaleza a menudo se oculta tras la humildad, y que los operadores más letales eran a veces aquellos a quienes todos subestimaban. Al final, su historia se convirtió en algo más que una leyenda militar. Se transformó en una parábola sobre los peligros de las suposiciones y el poder de la competencia discreta. Cada nueva promoción de aspirantes a operaciones especiales escuchaba variaciones de su relato, aunque pocos se daban cuenta de que estaban aprendiendo sobre una persona real que había estado a la altura de los grandes y había demostrado ser su igual. La lección trascendía las tácticas militares y las técnicas de combate. La verdadera fortaleza no se anuncia con alardes ni exige reconocimiento a través del rango y el privilegio. Simplemente actúa cuando se necesita actuar, habla cuando las palabras importan y se mantiene firme cuando otros retroceden. Su silencio ante las burlas no había sido debilidad. Había sido la confianza de alguien que sabía que su valía se demostraría cuando más importara. Su disposición a sacrificarse por compañeros que no le habían mostrado respeto demostró el tipo de valentía desinteresada que transforma a la gente común en leyendas extraordinarias. La selva había sido su campo de pruebas, pero la verdadera victoria radicó en demostrar que el heroísmo no necesita la aprobación de los demás. A veces, los actos de valentía más profundos ocurren en silencio, presenciados únicamente por aquellos cuyas vidas penden de un hilo. Les enseñó a todos que el respeto no se da, se gana con cada acción silenciosa. Suscríbete a Susurros de Cuento para descubrir más historias inéditas de valentía, sacrificio y personas extraordinarias que cambian el mundo desde las sombras.